Gracias por continuar con nosotros aquí con el contenido de Diálogo Urgente. El doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ya hemos hecho un programa previo que me ha gustado bastante. Buenos días, doctor, bienvenido sea usted. Bienvenido, doctor. Bueno, bienvenidos y gracias por la invitación para compartir un pequeño diálogo con la audiencia de... Me encanta verlo así, después de tanto, de este proceso, sí, que yo de verdad, y lo he dicho, hay gente que sabe que lo he dicho, de que yo sufría verlo, no por hacer el anuncio, informar lo que había ocurrido, sino que yo decía, debe ser muy difícil informar de tantos casos, tantas muertes y con un virus, una enfermedad que no se alcanzaba a ver una luz al final del túnel. Y hoy yo lo veo así rozagante, más tranquilo. Háblame de esa experiencia, doctor. Yo sé que se lo han preguntado 1001 vez. Bueno, no, ya hoy uno está fuera de aquellas tensiones del momento, tensiones que debieron iniciar en enero aproximadamente, cuando ya era evidente de que el virus había salido de Wuhan, en la provincia de Hubei de China, donde se origina, que había ya estado en países vecinos de China y que posteriormente pues viene Europa, Canadá, Estados Unidos, y ya cuando la vimos en Estados Unidos, con el flujo que teníamos, era cosa de inminente. Pero además el otro elemento era el turismo, que todavía seguía funcionando. De modo pues que fueron esos momentos de tensión de cuándo va a aparecer el primer caso. Y ahí inicia, yo diría, la parte más difícil. Todo lo que fue enero, febrero, lo dedicamos junto a la OPS al proceso de planificación de la contención y manejo de riesgo. Y ese que fue el plan que el país ha seguido y que todavía está ahí, donde se definen actores, los ejes estratégicos que se iban a seguir, en fin. Pero esos inicios ya no había vacuna, no se conocía el manejo o tratamiento que no fueran los elementos básicos de saber que se trataba de una infección respiratoria, pero que luego se ve que es sistémica y que por tanto había mucho de prueba-error que todo el sistema médico y de investigación empezó a hacer. Entonces era la contención epidemiológica, la vigilancia, los enfermos, el tratamiento, los aislamientos, el tema de la logística que todo eso implicaba y el tema de la comunicación a la población, que es fundamental en estos casos, su integración a la respuesta. No hay una planificación efectiva de este tipo de epidemias si la población no está integrada. Doctor, precisamente ahí yo le voy a preguntar, cuando usted hace la rueda de prensa a las 10 u 11 de la mañana, esas estadísticas usted las recibía de todos los hospitales a nivel nacional, centros de salud a nivel nacional. Así es. Se habían establecido los centros COVID, públicos y privados. Entonces se preparaba esa plantilla donde estaba, digamos, el Centro Médico Siglo XXI, que es privado en San Francisco de Macorís, hizo, creo que fue de los primeros que hizo una reingeniería propia y dividió la clínica para la atención estándar tradicional y otra parte, la parte COVID. Y ahí sabíamos la unidad de UCI que tenía, el número de intubados que tenía, el número de camas dedicadas a COVID que tenía, y esa plantilla estaba ahí, que se iba moviendo. A mayores requerimientos aumentaban las camas, etcétera, etcétera, aumentaban los ventiladores y íbamos ajustando la plantilla, de manera que los datos que salían eran producto de eso. Nosotros hacíamos un corte a las 5 de la tarde. Eso lo dirigía... ¿Qué es un corte? O sea, el corte es que a las 5 de la tarde cada centro de eso que está en el listado de los hospitales y clínicas COVID está haciendo su reporte. Y lo hacía coordinado por el viceministro doctor Bienvenido Peña, un maestro de la medicina, no sé por qué todavía no ha sido reconocido por el Colegio Médico, y pasamos el balance a nivel nacional del movimiento hospitalario. El otro era la Dirección General de Epidemiología,
que es la que está siguiendo mediante el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica los reportes que se hacen, las notificaciones de casos que son de notificación obligatoria, como en estos casos. Se reciben, se procesan y entonces usted veía que el boletín tenía el número de casos, las pruebas que se daban, los internos, y luego detallábamos por hospital la cantidad que tenía en UCI, la cantidad que estaban intubados y la cantidad que estaban en sala. Y totalizábamos. Y lo dábamos también por municipio. En algunos casos se pedía información de algo que al día siguiente, cuando se daban eso, pues respondíamos. Pero esa plantilla se iba moviendo. Por ejemplo, cuando se da la circulación comunitaria, que empieza aquella expansión como San Francisco de Macorís en esa crisis que fue de la más importante, el Homs, por ejemplo, que tenía 25, 30, sube una planta entera y eso se iba modificando y así mismo modificábamos la plantilla según el número de camas que se iban habilitando. De manera que cuando bajaban los casos, también bajaban la cama porque el hospital necesita seguir trabajando. De manera que se iba ajustando y esos son los datos que ya a las 12 de la noche el presidente de la República tenía el reporte diario que al día siguiente yo leía. Doctor, a propósito de ese reporte que usted leía a diario, siempre está el tema, y lo hemos visto, por ejemplo, en los asuetos, que ven que perjudica al gobierno de turno, cual sea, el que se den cifras de muertes, de afectados, porque eso pudiera revelar deficiencias, etcétera. En el caso suyo, cuando usted tenía que dar esa rueda de prensa con esos casos esas noticias tan desagradables, muertes, inclusive gente suya, ¿cómo usted lo veía eso? Bueno, ahí hubo, por ejemplo, dentro de todos los equipos del gobierno, opiniones de que eso perjudicaba al gobierno, vamos a decir, transmitir información negativa de ese tipo. Desde mi punto de vista y viendo la perspectiva pandémica, yo entendía que era al contrario, la transparencia en la emisión de la información cierta iba a ayudar a un componente que, como acabo de decir, es fundamental, que es la integración de la población en la respuesta. Claro. Fíjense que cuando vienen los periodos de emergencia, cuando viene el encierro, la gente respondió con efectividad a eso. Sí. Pero se encierra porque se le está diciendo hay tantos muertos incluso por municipio y provincia. Eso concienciaba. De manera que la gente vio el peligro, el riesgo, y desde esa posición malas informaciones que se le están dando y lo que están viendo, porque el vecino se enfermó, está interno. Se crea el clima para que la población, en base a la transparencia, generara la confianza de integrarse a la respuesta. Medidas de higiene, evitar las aglomeraciones, quedarse en la casa, si va a salir que sea uno, cuidado con los viejitos, es decir, ponerse las mascarillas, usar alcohol, es decir, todas esas medidas. La gente, óigame, el que no podía comprar una mascarilla, que subió todo de precio, porque recordemos que la pandemia trastornó todo el comercio mundial y toda la logística mundial, que todavía se sienten elementos como los contenedores. Hasta hace poco la queja que había, que no habían contenedores porque, o sea, todo se cambió. Claro. Decir que una mascarilla costaba hasta 300, 400. Una cosa 600 pesos. Y las manitas limpias por igual, que costaban 25, 30 pesos, eso costaba 200, 300 pesos. Y usted dice, bueno, pero ¿qué pasó? Es que las fábricas se cerraron, señores. Sí. Aquí estamos subsidiando con las políticas de fase 1, fase 2, fase 3, el empleo a las empresas incluso para que trabajaran con la mitad de los empleados. Es decir, toda esa política es baja de producción cuando no cierre de empresa. Es decir, entonces mi posición era de que la transparencia en la transmisión de los datos iba a favor de la respuesta comunitaria, de apoyo y de integración en la respuesta. Y así efectivamente pasó. Doctor, y concatenando... Cuando eso se relajó, sí, para octubre, noviembre, por ahí empezó el teteo en este país. Sí. Ahí fue que se hizo famoso el teteo. Mira, doctor, concatenando el pasado con el presente,
ese tema del COVID con lo que sucedió recientemente en Los Minas. Disculpa, déjame hacer una preguntita breve antes que eso para cerrar con el COVID. Doctor, y hoy, por ejemplo, ¿de qué usted puede sentirse satisfecho de esa jornada que encabezó usted desde el ministerio con el COVID? Me siento satisfecho de haber cumplido con mi deber como funcionario público, de haber actuado con pulcritud, de cara a la gente, con transparencia, y de que hoy, justo porque lo planificado, lo ejecutado, han dado sus frutos, que se coronaron con la llegada de las vacunas y lograr, mediante vacunación, más la gente que padeció, una inmunidad de rebaño como la que nos permite hoy estar abiertos. Hay casos de COVID en el país. Están ahí, se reportan a veces que 50 casos y cosas así, cada vez menos. Sí. De acuerdo. Pero yo me siento pues muy satisfecho por el deber cumplido, sin lugar a dudas. Pero mira, doctor, la pregunta es porque cuando usted hablaba de que hubo quienes pretendían que se ocultaran algunas cosas por el tema mismo de que no se le podría decir cosas negativas al país, ¿es posible mantener por meses la muerte de personas? En el caso reciente se supo de 34 muertes de neonatos, por ejemplo. Pero dice el presidente del Colegio Médico que desde enero hasta marzo hubo 72 muertes. ¿Es posible mantener eso tan callado y que los familiares no hablen, que las propias autoridades mantengan eso callado? Mire, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del país es uno de los mejores de Centroamérica y el Caribe. Muy funcional y que cada día más ha ido mejorando. Ustedes recordarán en la rueda de prensa que yo mencionaba hospitales o clínicas para que enviaran a tiempo los reportes. Era justamente porque esos reportes llegaban no el mismo día, sino al otro día, o se tardaban 2 o 3 días. Ese cuando llegaba, entonces se incorporaba la información del día, que era lo que hacíamos. No eliminar ni dejar eso como que no existió, todo lo contrario. Para mí era un aliado la transparencia de la información de lo que estaba pasando, porque al fin y al cabo la gente sabe en el territorio que fulano se murió. Claro. O sea, eso es una cosa que está ahí. Pues bien, entonces, ahora, lo que estamos mirando ahora es una línea, que es lo que se ha reflejado en el reporte de Nuria Piera, una intención de ocultar y reducir el número de las estadísticas. ¿Por instrucciones de arriba, de las autoridades? La denuncia es esa. Okay. Eso es lo que se ve en el informe de Nuria Piera. Es decir, que tienen órdenes superiores. ¿Quiénes los dicen? Lo dicen las enfermeras, lo dicen los residentes. Entonces, si hay una orden superior, pues lógicamente ya eso es grave. Incluso eso es un tema legal. El Colegio Médico está denunciando ya que tiene reportes que en otros hospitales se estaba haciendo lo mismo. Habló Senencaba de que en San Juan de la Maguana hubo 76 muertes el mes pasado también. Y en Mao, etcétera. Pero no es que no haya muertes infantiles, es que siempre la ha habido. Siempre la ha habido. Y se reportan. Y eso es un tema, uno de los desafíos mayores. Nosotros lanzamos en el 19 la campaña contra la mortalidad materno-infantil y fue el periodo de los últimos años donde más bajó la mortalidad materno-infantil, donde más bajó a 13. ¿De cuánto? Que estaba en 16, por ejemplo en el 18, bajó a 13. Y todavía los reflejos en el 20, aún con la pandemia, en 12. Yo no le doy mucho crédito al 20 por el tema de la pandemia, pero volvió de nuevo a 16 en el 21. De manera que el hecho de esa campaña donde nosotros teníamos promotores que por cada 15 embarazadas teníamos un promotor acompañante en el barrio, que lo pagaba el ministerio, y era responsable de esas 15 embarazadas, que iban a esa misma maternidad, porque cogimos de piloto la zona Osama. Es decir, desde la Sursa, toda esa zona de ambos lados,
iban y tenían esos promotores con supervisores, ginecobstetras y pediatras. Y eso son de los factores más la labor interna de capacitación que se daba en los hospitales del Servicio Nacional de Salud, conjugado, produjeron esa disminución de la mortalidad materno-infantil, porque no solamente fue la infantil, sino la materna también, claro, que bajó a 95 por cada 100.000 nacidos. Y a propósito vivos de ginecobstetra y Servicio Nacional de Salud, ¿cómo usted evalúa a su colega Mario Lama, que es ginecobstetra y está en el Servicio Nacional de Salud? ¿Cómo usted lo evalúa? Es que Mario no está atendiendo partos. Son dos cosas diferentes. Sí. Una cosa es la gerencia que se hace desde una institución de ese tipo. Otra cosa es cuando Mario va a una sala de parto, que es un ginecólogo capaz. Ahora, una cosa diferente es como cuando usted diga, bueno, usted es ginecólogo, usted es médico, venga a dirigir este hospital, sin usted tener la menor idea de gerencia, que no tiene la menor idea de lo que es dirección, ni organización, ni controles, ni de presupuesto, ni finanzas. Eso es otra cosa, porque un hospital es una empresa. Claro. Y necesita unos conocimientos que son diferentes a usted saber cómo se lleva un parto, cómo se hace una vigilancia de un embarazo, ¿entiende? Y cómo se lleva a término. Son dos papeles diferentes. Lo que estamos mirando precisamente aquí es, por eso usted ve la queja de alto costo, usted ve la queja del 911. Mire esto que está pasando, es decir, con el agravante de la alteración de las estadísticas, que para mí es grave. De todos modos, la mortalidad materno-infantil es uno de los desafíos mayores de la salud nacional. Y la neonatal en este caso es probablemente la más difícil de todas ellas para controlar. De la muerte infantil, que son la neonatal más la infantil tardía, juntas le dan el indicador. El 70-80% de esa mortalidad es neonatal. Ok. Es decir, estamos hablando que después, hasta 28 semanas se considera que de ahí en adelante son viables los fetos, los embarazos. Pero por debajo es muy difícil que sobrevivan. Por eso cuando usted ve que un niño que tiene 28 semanas, que tiene 29 o 30 semanas, y póngale 26, como está en la denuncia. Hay una denuncia, sí. Entonces usted dice, bueno, aquí hay que hacer una investigación seria porque una mujer sabe cuando va a su ginecólogo que le hacen su... mide tanto y anda un peso aproximado de tanto. Claro. Su edad anda en tanto. Entonces tiene que estar en el expediente. Y si usted un niño que tiene 30 semanas, que tiene que estar pesando libra y media, 2 libras, y lo lleva a que son de 26, donde apenas llega la libra, usted inmediatamente espérate que aquí hay algo. Hay algo anormal. ¿Entiende? Y el otro dato curioso en términos de gerencia, y aquí viene un elemento de comunicación. Mario cuando va allí dice que ese es un tema heredado. Pero ya han dicho anteriormente que hay un tema de infección en las salas de recién nacidos. Y yo digo, bueno, si en 3 años en esa sala había una infección que todavía los muertos debieran ser 3 años muriendo. Más que el COVID. ¿Entiende? O sea, ahí no se salvaba nadie. Y otro elemento, los datos que están dando de Klebsiella y Escherichia coli, de las bacterias que se señalan. El Escherichia coli significa contaminación fecal. De manera que el agua o el manejo que hay ahí tiene que ver con contaminación de las manos, de los guantes, de los utensilios, de la sala. Pero carencia de herramientas. ¿Entiende? Hay un tema evidentemente ahí que estaba fallando. Y otra cosa, ahí hay técnicos de alta capacidad. Cuando el subdirector que fue cancelado convocó la reunión, ahí se provocó un tema. Fíjense que lo cancelaron. Y a esa reunión que se dio a principios de febrero, el director ni la de neonatal asistieron. ¿Por qué? Buena pregunta. Si hay la alarma de los muertos, que un 37% que subió en enero, y se convoca, y ahí estaba una persona que es de los mejores técnicos que tiene el país en el área materno-infantil. He escuchado. ¿Entiende?
que es el doctor Mordán, que fue director materno-infantil del Ministerio de Salud Pública durante mi gestión y antes también. Es decir, una persona, un técnico de los más capaces que tiene y que fue de los promotores de que se hiciera esa reunión a la que no asistió el director ni asistió la directora de neonatología. Si usted tiene un 37% de incremento en enero, ¿cómo que usted no está preocupado por gerenciar lo que allí está pasando? Probablemente porque la línea de alterar los datos, esta gente algo tenía que ver. Entonces, fíjense ustedes que son dos componentes, los fallecidos y las falsificaciones. Sí. Son dos elementos que hay que ver, ¿entiende? Pero recuerden otro elemento también de la gerencia que se da en ese hospital. ¿Usted no se acuerda que se robaron una bebé? Una bebé, sí. Ahí mismo. Hace unos meses, ahí mismo. Sí. Entonces, vaya tomando elementos para que usted se haga una idea de que ahí la gerencia tenía problemas. Doctor, le dedicamos mucho tiempo a la salud y ahora tenemos un poquitito de tiempo para la política. Pero ya usted no quiere ser ministro de salud. No, para la senaduría. ¿Cómo está? Anunciamos al país y al partido, sobre todo, la puesta a disposición de ellos y sobre todo de la población de la capital, si merezco alguna consideración para esa posición, para servir desde allí. Habitualmente cuando se aspira a estas posiciones se piensa en legislar, que es una de sus funciones, de las tres principales que tiene. Legislar, representar a los votantes que lo eligen, o de la demarcación que está, y fiscalizar. Fiscalizar, los congresos de este país históricamente no fiscalizan nada. Legislar, son como 190 diputados y 32. Imagínense si cada uno va con un paquete de leyes. Entonces el problema aquí no está en la cantidad de leyes que se va, sino del cuerpo legal establecido, que es reformar y adaptar para que tenga mayor eficacia en las necesidades que tiene la población, porque al fin y al cabo toda esa estructura es para responder a las necesidades de la sociedad. Entonces yo me voy más por, digamos, la ley 8701 que ya muestra, de seguridad social, que ya da muestra evidente de agotamiento, la ley 4201 de salud, la ley 12315 del Servicio Nacional de Salud, que necesita acotejar todo eso. ¿Y el feedback en los barrios, doctor? ¿Cómo ha sido el feedback hacia usted? Muy bueno, o sea, a mí gracias a Dios, todo el mundo por la pandemia me conoce. No hay un lugar que lo valora. Porque todo el mundo me conoce y sabe. ¿Y los numeritos internos? Y lo que recibo es cariño por todos lados. Los números también. Pero eso los números también. Entonces, aunque los contrarios le van a decir que ya la pandemia pasó, que hay que hacer el trabajo político. Bueno, pero nosotros seguimos, nosotros entramos siendo estudiantes en la Universidad del PLD. Y hemos sido militantes y hemos pasado nunca había aspirado yo al Comité Central hasta este Congreso. Correcto. De manera que no he tenido nunca ese afán de posiciones para cosas, no tengo aspiraciones de lucro y de vida ostentosa. El que lo conoce sabe que es así. Yo soy una persona que he vivido mi vida con sencillez y así quiero vivir. Va a aplicarlo. Y que ando por los barrios como cualquiera y que se sienta un colmado de beber una cerveza como cualquier ciudadano. A aplicar la idea del fundador del partido. Lo que debe ser. Gracias, yo creo que esa doctor. es la escuela nacional más importante que tenemos. Y el PLD, pues lógicamente, trabajará sus alianzas, sí. Porque el PLD ha ganado con alianzas, siempre, en su momento. Muchas gracias, doctor. El doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública, aspirante a la senaduría por el Distrito Nacional. A ustedes las gracias y mañana aquí de nuevo el compromiso de siempre a través de Diálogo Urgente en Televisión. Feliz resto del día.